Mateo capítulo 12. El libro de San Mateo capítulo 12. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Dice, ¿tiene el verso 22? ¿Lo tiene? Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Gloria a Jesús. Yo quiero enseñar, y a este mensaje le quiero poner un tema y lo voy a definir: mi pequeña familia. Yo quiero que usted diga conmigo: mi pequeña familia. No, pero dígalo con más sentimiento, póngale corazón: mi pequeña familia. Escúcheme, cuando nosotros hablamos de una familia, nosotros tenemos que considerar cómo se procrea una familia y cómo se engendra una familia. Otra, cómo se extiende una familia, cómo crece una familia, etcétera, etcétera. Y tenemos que ver paso a paso todos los puntos desde una familia. Lo primero que hay en una familia, que hay padres. Ahora, yo quiero hablar acerca de mi familia cristiana. Es el título del mensaje: mi pequeña familia cristiana. Ahora, escuchen, nosotros, la Biblia dice que nosotros somos una familia, todos miembros de una misma casa, hijos de un mismo padre. ¿Ok? Entonces, quiero darle puntos para definir el mensaje. Y yo quiero que usted diga junto conmigo: mi casa es tu casa. Vamos, pero con más amor, con más entusiasmo. Mi casa es tu casa, y tu casa es mi casa. Mi padre es tu padre, y tu padre es mi padre. Por lo tanto, tú eres mi hermano y yo soy tu hermano. Ok, estamos definiendo nuestra familia. Estamos definiendo nuestra familia. Un punto muy importante: todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Tenemos una misma identidad. Por mi causa murió Cristo, por tu causa murió Cristo. Por mi enfermedad pagó Jesús, por tu enfermedad pagó el mismo Jesús. Por mí llevaron a Jesús al madero, por ti también llevaron a Jesús al madero. Por tu causa murió Cristo, por mi causa murió Cristo. Sí, lo mismo que te dio a ti, me dio a mí. Y lo mismo que me dio a mí, te dio a ti. Lo mismo. La misma gracia se derramó sobre ti, la misma gracia recibí yo.
El mismo amor te dieron a ti, el mismo amor me dieron a mí. La misma sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados fue la misma sangre que se derramó por todos nosotros. Lo mismo. Por nadie en Jesús dijo, este va a valer un poquito más. Por nadie en Jesús dijo. Por nadie en Jesús dijo, por este voy a derramar una gota más. No, misma cantidad, misma gracia, mismo favor y mismo amor. Por todos. Ahora, yo quiero que usted vea el punto con que Cristo empezó a engendrar la iglesia. Imagínense que Jesús sanando a los enfermos, libertando a los cautivos y todo el mundo juzgando lo que hacía Cristo. Versículos atrás contendían con él si el día de reposo era lícito sanar o libertar. Y unos versículos atrás Jesús les dice: ¿qué es más importante? Si en el día de reposo a alguien se le caera una oveja en un agujero, ¿acaso no la salvaría? Todo porque él había restaurado la mano seca de un leproso. Ahora Jesús dice: no vale mucho más la gente por la cual estoy a punto de morir que un animal. O sea, para el mundo, pero yo quiero que vean lo que el mundo dice acerca de usted. Para el mundo, quizá usted no valga nada. Para el mundo, quizá usted sea un desprecio. Pero para Cristo tú eres lo más valioso que puede haber. Que no escatimó ni aún su propia vida para que tú vivieras una vida de gozo, una vida de paz, una vida próspera en su amor y en su favor. Ahora, a Jesús le conmueve, escúcheme, que Él vino para dar vida, para dar paz, para dar gozo, para sanar. Y ahora el mundo está desechando lo que Cristo trae al mundo. ¿Y cómo es que ellos entonces dicen que cuando vieron la sanidad, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, dice, toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Y empieza el cuestionamiento: bajo qué autoridad Jesucristo hacía todas estas cosas. Y entonces dice Jesús y empieza a hablar de la división en tres ámbitos. En tres ámbitos. Satanás no destruye a las casas de afuera. Satanás destruye a las casas por dentro. Satanás no divide a la iglesia por afuera. Satanás divide la iglesia desde adentro. ¿Sí? Entonces Jesús empieza a hablar acerca de el valor de la unidad y el sentimiento del amor los unos por los otros. Y Jesús dice: una casa dividida, escúcheme, no prevalecerá. La palabra prevalecer significa no va a poder continuar, no va a poder hacer lo que se ha propuesto, no va a poder poner el negocio que ellos quieren. ¿Por qué? Porque están divididos. No van a poder alcanzar las almas que ellos quieren alcanzar. ¿Por qué? Porque están divididos. Entonces Satanás no se enfoca en lo de afuera. Satanás siempre se ha enfocado en lo de adentro. Porque quienes están rechazando a Jesús no es el mundo, sino aquellos que han estudiado al mundo. ¿Quiénes? Los del Sanedrín, los fariseos, los saduceos. ¿Por qué? Por no tener relación con Dios. Estaban llenos de letra. Pero mire, la letra mata, mas el espíritu da vida abundante. La palabra os vivifica es vida abundante, vida próspera, vida libre, vida sana, vida consagrada,
vida fortalecida. Tener relación con el Espíritu Santo. Ahora, a ellos les llevó que no tenían relación con el Espíritu de Dios. Y ahora Jesús empieza a enseñar estos pasos. Y yo quiero que se enfoque juntamente conmigo. Satanás no divide a la iglesia por fuera, la empieza a dividir desde adentro. Ahora, y yo quiero lo que usted vea y lo que Jesucristo está hablando. Dice, ¿qué sucede? Dice, el que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia se le será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios le será perdonado, pero todo aquel que hable en contra del Espíritu no le será perdonado. Pero él dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Ok, ahora, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quienes lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente a vosotros se nos ha acercado ¿qué? Un reino. Ok, yo quiero que usted entienda, nosotros, la familia de Cristo, es un reino. Un reino. Por eso Jesús enseñó que el reino es lo primordial en el cuerpo de Cristo. Por eso el principio de toda oración es que venga a nosotros, ¿qué cosa? ¿Ah? Tu reino, porque donde es establecido el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que hacer maletas y irse para afuera. Donde quiera que sea establecido el reino de Dios, el reino de las tinieblas no va a poder, porque dice, si una casa no se une, no se forma, no se educa, no se ayuda a contribuir para un progreso, dice, toda casa dividida, ¿qué es lo que pasa? Pronto le va a llegar su derrumbe. Pronto. Ahora, escúcheme, Jesús está enseñando acerca de atar, y él dice, mire, dice, pero si por el Espíritu de Dios, yo quiero que usted entienda esto, echo fuera a los demonios, diga, por el Espíritu de Dios. Todo es por el Espíritu de Dios. Todo inicia por el Espíritu de Dios. Todo empieza por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en una iglesia, en un corazón, en una persona, nada puede empezar, porque Él es el que le da inicio a todas las cosas. Él es el que le da inicio al cambio de tu vida. Él es el que da el inicio al enfoque de tu vida. Él es el que da inicio a la vida de tu ministerio. Él es el que da inicio a tu vida de paz. Él es el que da inicio a tu vida de libertad. Él es el que da inicio a tu vida de sanidad. Él es el que da inicio. Por Él suceden todas las cosas. Ahora Él dice, pero si yo por el Espíritu de Dios, dice, echo fuera a los demonios, entonces ciertamente ha llegado un reino. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, va a haber un reino. Y siempre vamos a ver que Jesús gobierna sobre todo principado y toda potestad. O sea que a donde quiera que esté el Espíritu Santo, Él va a gobernar. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, Él va a sanar. Él va a quitar la enfermedad. Donde quiera que esté el Espíritu Santo, Él va a hacer que los demonios huyan. Donde quiera donde esté el Espíritu Santo, va a haber libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Gozo, libertad, paz. Donde está el Espíritu de Dios. Pero el enfoque debe ser de la iglesia el Espíritu de Dios. Donde quiera y en cualquier casa y en cualquier familia y en cualquier hogar donde no esté el Espíritu Santo, que es el que inicia el progreso de todo ser humano, no va a haber ningún progreso. Entonces, donde quiera que no esté el Espíritu Santo, la familia está dividida. Yo quiero que lo vea sencillamente. Donde quiera que no esté el Espíritu Santo en un hogar, va a haber siempre división. Escúcheme, pastor, yo siempre me he hecho esta pregunta.
Porque hay gente que me pregunta mucho: ¿es normal que un matrimonio viva hablando de separación todo el tiempo? Yo le digo: no, ese no es el reino de Dios. Pastor, ¿es normal que un esposo viva engañando a su esposa todo el tiempo y nunca haya un cambio? No, no es normal. Pastor, ¿es normal que un joven no pueda dejar las drogas? No, no es normal, porque si yo pude, ¿por qué tú no puedes? Ahora, no es normal cuando no está el Espíritu de Dios, pero cuando está el Espíritu de Dios es normal que las cosas sucedan, porque no es en tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, no es porque tienes un apellido extraordinario, no es porque tienes dinero, es porque está el Espíritu de Dios. Es porque hay una persona sencilla y humilde que hace que las cosas sucedan. Ahora, Él está diciendo: donde está el Espíritu de Dios, la clave es tener al Espíritu de Dios. Para que tú prosperes, la clave es el Espíritu de Dios. Para que tu negocio camine bien, tu empresa prospere, la clave es el Espíritu de Dios. Para que tu familia, tu entorno, tus hijos sean transformados, la clave es el Espíritu de Dios. Define tu éxito: Espíritu Santo. Define el nombre clave, la palabra clave para tu éxito: Espíritu Santo. La Biblia dice que la iglesia de Hechos no se movía sin antes tener que dirección del Espíritu Santo. Porque una vez cuando Pablo decidió ir a la ciudad de Acaya, dice, fue intervenido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar y te va a enseñar a hacer correctamente. Dice, ahora está hablando de la unidad. Dice, porque ¿cómo puede entrar? Dice el verso 29. Escudriño conmigo, por favor. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesús está enseñando un principio. Escúcheme. ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, nadie puede robar tu casa mientras tú no tengas atadas las manos. Nadie puede secuestrar a tus hijos mientras tú no tengas una cuerda en tu mano. Nadie. O sea, el maligno lo primero que va a hacer para hacer lo que quiera hacer dentro de tu casa, ¿qué es? Atarte, anearte. Entonces él está hablando que cualquier espíritu, lo que está diciendo es cualquier espíritu que quiera venir a estorbar la iglesia, a estorbar la casa, lo primero que hacen es atar al hombre fuerte. ¿Usted sabe quién es el hombre fuerte dentro de la casa? Dentro de una casa. Estamos hablando de la familia, de la casa, estamos hablando del hogar. ¿Quién es el hombre fuerte? Algunos van a decir el sacerdote, dicen uno, al otro van a decir la cabeza. El hombre fuerte es la presencia de Jesucristo. Cualquiera puede atarme a mí, hermano Luis. Cualquiera puede atarme a mí y hacer lo que quiera conmigo, pero nadie puede hacer lo que quiera con el Espíritu Santo, porque a Él no lo gobierna nadie. Dice que Él gobierna, no dice que lo gobiernan, que Él gobierna sobre todo principado y toda potestad. O sea, la clave es el Espíritu Santo. La clave en tu crecimiento, el Espíritu Santo. La clave de tu transformación, el Espíritu Santo. Donde esté el Espíritu Santo, allí va a haber fluidez, ahí va a haber crecimiento, ahí van a haber cambios. Donde esté el Espíritu Santo. Ahora, Él dice, si alguien quiere saquear la casa, primero ata al hombre que, al hombre fuerte. El enemigo es un hombre fuerte, pero Pablo lo definió de esta manera: aunque él es fuerte, el que está conmigo es mucho mayor, mucho más grande. Porque algo que tú no debes de hacer, y es lo que hace la iglesia, por eso vive como vive y cae como cae. ¿Por qué? Porque malinterpreta quién es su enemigo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Desde ahí debe de tener en cuenta que su hermano no es su enemigo. No es su enemigo.
que hay un hombre fuerte. Y hay gente que quiere luchar físicamente. A tal punto hay gente, yo he visto gente que quiere restaurar el matrimonio a golpes, cuando la solución está en reconocer al Espíritu Santo y en darle total autoridad al Espíritu Santo y en confiar en el Espíritu Santo, que Él sí tiene el poder. Ahora, nosotros, iglesia, somos una familia. Somos una familia. Y dentro de esta familia hay principios, hay preceptos, hay leyes de cómo nosotros debemos de vivir. Por ejemplo, en su casa con sus padres, yo le pregunto, ¿habían reglas o no habían reglas? ¿Ah? Yo pregunto, ¿su papá le enseñó a usted a odiar a su hermano? ¿Qué hacía cuando usted golpeaba a su hermano? Le terminaban dando una tunda. ¿Y por qué cree que Dios es todo lo contrario? Me voy a bajar. No es normal, escúchenme, que los hombres, que las mujeres, que los hijos de Dios sientan odio por un hermano. En mi casa, cuando yo peleaba con mi hermano Cristian, nos daban palo. En mi casa, cuando tú ibas a la hora de la comida, hermano Juan, cuando íbamos a la hora de la comida, usted no podía hablar, usted tenía que respetar la comida. En mi casa, hermano Juan Solís, en mi casa, mi papá era muy estricto y impedía que yo hablara mal en contra de mi hermano. Impedía. Eso para mi papá, eso era su veneno. Si yo hablaba mal de mi hermano Cristian, yo tenía que ir a entregarle cuentas a él. ¿Por qué? ¿Bajo cuál circunstancia? ¿Bajo qué motivo? ¿Y bajo qué autoridad me había dado el gusto de haber hablado mal en contra de mi hermano? ¿Sí? Y llegaba mi papá y me decía, ¿bajo qué derecho? Y yo le decía, no, es que él me dijo que yo estaba feo. Yo le dije, tú estás más feo. Le explico, pelea de niño. No, es que él me tocó la bicicleta. Mi papá siempre dijo, mientras vivan en mi casa, coman de mi comida, ustedes no son dueños de nada. Todo es mío. Mientras yo pague la renta. Bueno, es que aquí hay algunos que los hijos ya son dueños de la casa. De repente sale el papá y se quedan los hijos. Porque hemos perdido ¿qué? Principio. En mi casa no. Ese viejo, si no te andaba matando, te dejaban los 3 días en el hospital. Principio. Ahora, yo quiero que usted vea la parte del amor de Dios. Dios es tan amoroso que no hay otro como Él. La Biblia dice que Él no tiene amor. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Él no puede sentir amor. Eso lo dice la Biblia. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios, escúcheme, Dios no tiene amor, porque entonces si tiene, eso quiere decir que un día se le acabaría y el amor de Dios nunca terminará. El amor de Dios nunca se escaseará. Nunca. El amor de Dios es tan grande que estuvo dispuesto a ir a la cruz para que tú y yo fuéramos salvos y para que tú y yo estuviéramos hoy en casa de oración para las naciones, alabándolo, glorificándole, dándole gracias, porque durante esta semana, aunque se llevaron 28 personas, tú no estuviste dentro de las 28.
Muchos allá afuera ahorita por no ir a trabajar perdieron su trabajo, pero tú sigues teniendo tu trabajo. Muchos los que no pudieron ir a trabajar porque vivían del cheque a cheque y no van a poder tener lonche hoy. ¿Por qué? Porque no recibieron cheque, porque el viernes decidieron mejor perder un cheque, aguantar hambre y no ir por su cheque. Pero tú y yo tenemos comida en abundancia. ¿O habrá alguien aquí que le falte el alimento? Que nos pida, porque la Biblia dice que no tiene porque no sabe pedir. Pero se supone que soy tu hermano. Si tú no tienes palonche, háblame. Es que ahí es donde se ve realmente la familia. Mano Roberto, ahí es donde se ve la familia. Y ahí es donde le cuesta a la iglesia. Porque crecemos con la mentalidad de que lo mío es mío y que lo tuyo es tuyo, y que tú no tienes parte de lo mío. Hey, si somos hijos de un mismo padre, mi bicicleta la puede montar mi hermano. Y aquí ya no le va a gustar. No sé si podemos ir un poquito más. Si mi papá me golpeaba o nos golpeaba cuando hablábamos mal o le hacíamos mal a nuestro hermano, ¿usted cree que Dios va a cruzar la mano? Mi papá muchas veces, porque cuando nos portábamos mal no nos daban de comer. ¿O será que usted no tiene el palonche hoy porque se está portando mal? Porque la Biblia dice que Dios provee. Si provee para los pajarillos, hermano Marcos, que no trabajan ni hilan, y Él los sustenta, ¿cuánto más yo, que soy cosa hermosa, que soy cosa preciosa, que fui hecho a su imagen y semejanza? ¿Cuánto más yo? El asunto está, ¿qué hijo estaré siendo yo? ¿Cómo me estaré portando con mis hermanos? Entonces, ¿sabe por qué la iglesia no ha prosperado como debería de prosperar? Porque en realidad nosotros decimos, ven a la casa. La iglesia es la familia de Dios, y ahí es donde más división hay a veces. Ahí es donde vemos nosotros más hermanos peleando que allá afuera. Ahí es donde nosotros vemos hermanos hablando más del otro, más de lo que hablan allá afuera. Por eso el mundo siempre dice, y siempre lo va a decir, porque tienen razón, porque ven y porque oyen. Para ser como fulano de tal, mejor me quedo aquí. Considera que está mejor que aquel que dice conocer a Cristo y conocer al Espíritu Santo, que aquel que no conoce a Cristo y que no sabe del Espíritu Santo. Y Jesús vino para eso, para que la iglesia pueda ser una iglesia próspera, donde las almas vengan y sientan el amor de cada uno de sus hermanos, donde todos vengan y sientan la liberación del Espíritu Santo, donde cada enfermo venga y reciba la sanidad del Espíritu Santo. Cualquiera que venga bajo la circunstancia que sea, debe de ser recibido como un hermano. Hay una hermandad, y la hermandad es la especie o la clase o la esencia en este reino. Y Jesús habla de que todo reino dividido entre sí no podrá prevalecer, no podrá alcanzar. Iglesia amada, ¿cómo daremos buen testimonio a la gente que está sufriendo afuera si estamos divididos por dentro? Aquí van a bajar los aplausos, los amenes, pero vamos a ver cómo le hacemos. Igual yo no vivo de eso. Escuche, y Jesús está diciendo, y mire a dónde nos lleva el vivir una vida desordenada. No solo empezamos a dudar del hermano, empezamos a tener dudas de la presencia de Dios. A tal manera que no solo se nos hace fácil hablar del hermano, pronto el que habla mal del hermano seguramente pronto estará hablando mal en contra del Espíritu Santo. Por la falta de amor.
Hay una historia escrita para la iglesia para que entienda la unidad y el misterio de la unidad. En el libro de Génesis capítulo 11 verso 1. El libro de Génesis capítulo 11 verso 1. Mi papá siempre enseñó esto y seguramente lo enseñó de la Biblia. Génesis capítulo 11. Que el grande, no sé si en su familia fue diferente, pero el grande tiene la obligación de cuidar al más pequeño. No sé si en su familia fue diferente, pero en la mía no. El grande era el encargado de cuidar al más pequeño, cueste lo que cueste. Si a aquel le daban palo y yo no llegaba ni siquiera con un moretón, mi papá iba a preguntar por qué yo no me metí por él. ¿Por qué yo no defendía a mi hermano? ¿O a usted le daban un premio? O al menos llevar la razón de por qué mi hermano se agarró con otro compañero de clase. Teníamos que pasar cuenta. Vivíamos en una unidad. Escúcheme, a veces la olla de frijolitos era tan pequeña, pero igual salían los mismos platos. La igualdad. Otra de las cosas, ningún plato salía más lleno que el otro. Si había una pierna de pollo, hacíamos 7, había que partirla en 7. Imagínense lo que nos venía tocando. Pero nadie comía más. Si había que cortar hasta el hueso, se llevaban hasta el hueso. Pero estos principios no están tan lejos del reino de Dios. El problema es que nosotros siempre vivimos con la ironía y con el egoísmo y con la hipocresía de que solo pensamos en nosotros mismos. ¿Cómo nos cuesta pensar en los demás? Por eso se nos hace fácil criticar. Por eso se nos hace fácil murmurar. Por eso se nos hace fácil difamar. El evangelio de Jesucristo es, escúcheme, nadie vale más que nadie. Todos tenemos un mismo precio. Por todos se derramó una misma sangre. Tú no vales más que yo y yo tampoco valgo más que tú. Cuando quieras sentirte demasiado grande, ven y hazte esclavo de todos. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a cómo manejar su propio egoísmo, porque el ser humano siempre es egoísta. Siempre le gusta la parte del asadón. Para adentro, para adentro, para adentro, para él, solo para él, pero nada que sale para afuera. En el reino de Dios todo es yo para los demás, yo para los demás, yo para los demás. Jesús dijo: cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros, este venga a ser servidor de todos. Porque entonces tendrás un galardón. ¿Cuál galardón? Cuando usted cuidaba a su hermano, cuando usted era ejemplo de su hermano, cuando usted iba y pedía un quetzal, ¿se lo negaban o se lo daban? ¿Ah? Se lo daban y te lo reconocían. Mijo, es que últimamente te has portado muy bien. Aunque eso estaba, ¿verdad? Como dijo el coyote, el reconocimiento. Y Jesús dijo: si vosotros siendo malos, padres malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no premiará a aquellos que se portan bien? Aquellos ya más grandecitos en cuanto espiritualmente y en conocimiento de la palabra, a cuidar de los más pequeñitos. Vivimos una vida tan irónica que todo el mundo está esperando de los demás, cuando debemos de preguntarnos: ¿qué están esperando ellos de nosotros? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué tengo para dar? ¿Qué tengo para aportar?
Cuando tú empiezas a hacer eso, tu mundo cambia y creces. Cuando yo empecé a aportar por mis hermanos, es cuando que tomé crecimiento. Cuando yo empecé a ser exprimido, es que empezó a salir lo mejor de mí. No es lo contrario de la esencia de la uva. Para sacar lo más hermoso, lo más valioso, el aceite, hay que exprimir la aceituna. Pero eso solo lo hace una persona que entiende la familia. ¿Quiénes somos? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es aquella persona que se sienta allá? ¿Quién es la otra persona que está por allá? Mi hermano. No es mi enemigo. Y aunque me mire mal, tal vez tiene una basura en el ojo. Yo siempre he discutido esto con muchas personas. No es normal, escúcheme, que a un cristiano le caiga mal una persona. ¿Ha escuchado usted que esa persona, ay no, cómo me cae mal? Y ni siquiera ha tenido una relación con esa persona. Ni siquiera nunca ha hablado. Yo tuve uno que públicamente me dijo, antes de que yo lo conociera, usted me caía mal. Y ahora está tocando en la música. No voy a decir quién es, pero van a haber señales. Antes de conocernos, no entendíamos lo valioso que es la familia en Cristo. No entendíamos cuánto tenía yo para aportarle a Él y cuánto Él podría aportarme a mí. Porque esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia de la familia cristiana. Y allí hay crecimiento. Porque todos, aunque somos del mismo cuerpo, no todos hacemos lo mismo. Y Santiago dice, la mano no le puede decir al dedo más pequeño, no te necesito, porque aún los miembros más pequeños son los más necesarios para el cuerpo, porque son los que le dan equilibrio. ¿Cuál es el dedo pequeñito usted, este de aquí? Y a ver si va a poder hacer igual lo que hacía antes. No podemos decirlo, por muy pequeño que sea, por muy poco tiempo que lleve en el ministerio, no podemos decir, él no vale, él no. Pero mire, yo quiero enseñarle la mentalidad que tiene alguien que camina en el reino. Diga conmigo, la mentalidad de los hijos del reino. Escúcheme, no en la historia de la Biblia, escúcheme, no ha habido tanta unidad como la hubo en el capítulo 11 del libro de Génesis. Unos hombres que se habían dispuesto a construir una torre. Que su único final era llegar al cielo donde estaba Dios. ¿Cuál era su final? ¿Ah? ¿Llegar a dónde? Al cielo. Su único deleite era llegar al cielo. Su único final era llegar al cielo. Ese era su enfoque. Esa era su vida. Llegar al cielo. Como nosotros. ¿Cuál es nuestro enfoque? Llegar al cielo. Cuando Cristo venga por una iglesia sin manchas, sin arrugas, nuestro enfoque es llegar al cielo. Pasar el examen cuando Cristo venga. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Qué tenía la tierra? Una sola lengua. ¿Y por qué nosotros tenemos tantas en la iglesia? Una hablando diferente a la otra. ¿No deberíamos todos hablar el mismo lenguaje? ¿Y cuál sería nuestro lenguaje? El lenguaje del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? ¿Inglés? ¿Usted se ha preguntado cuál es el verdadero lenguaje del Espíritu Santo? ¿Hablará inglés? ¿Portugués? ¿Alemán? No, hebreo, porque ahí fue donde Jesús vino. El lenguaje del Espíritu Santo es el amor.
Espíritu Santo no tiene otro lenguaje, y dentro del amor se derivan un montón de cosas. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor. El que no hace nada es porque no tiene amor. Nosotros nos motivamos a servir al pueblo de Cristo por amor. Todo aquel que no sirve al pueblo de Cristo porque no siente ninguna motivación por amor. Un solo lenguaje. Si todos habláramos lo mismo aquí, qué bien oiría la gente acerca de nosotros. Si todos pudiéramos decir, no, en mi iglesia la verdad nos amamos de cariño. Realmente en mi iglesia yo no he escuchado a alguien hablar mal de otra persona. Y de verdad que mal nos sentimos que no podamos decir eso. Qué bonito se escucharía que dijéramos, y usted va a decir, sí, es que en la iglesia no vienen los perfectos. Cuando nosotros dicen ser perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué bonito que dijeran, no, en la casa del Señor todos vienen con alegría, con entusiasmo para adorar, para celebrar, para bendecir su nombre. Pero qué triste que unos vengan a dormirse literalmente a la iglesia. Yo digo, no tuvieron toda la noche. ¿Cuál sería el enfoque entonces de las personas que están en Cristo? Cuando mi actitud define muchas cosas, cuando mi carácter aporta muchas cosas. Por amor vivo una disciplina. Si yo sé que si yo que me acosté más tarde a la 1, bueno, hay gente que se está a las 12 en el teléfono, no sé, pero yo a la 1 dejé mi oración y voy a dormir. Pero aquí estoy y usted no me va abosteciando a mí. Y ahorita al rato me voy a ir a comer un gran plato de comida y al rato estoy jugando con los jóvenes. Y la noche se hizo para dormir y el día para estar velando, para estar despiertos. Escuche, mire, me estoy desviando mucho porque me están llamando mucho la atención muchos aquí. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ellos dijeron entonces, ok, vemos una llanura, vemos un lugar y nos vamos a establecer en ese lugar. En ese lugar que vamos a hacer nuestros puntos de ejecución, vamos a ver cómo va a caminar la obra, vamos a ver cuántas horas vamos a trabajar, vamos a ver quién es que va a hacer la comida mientras otros trabajan, vamos a ver quién vela por la ciudad, vamos a ver muchas cosas que necesita un proyecto grande. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Escúcheme, a mí me encanta esta palabra. Se dijeron unos a otros, vayamos, cosamos ladrillo con fuego. Hay muchos estudiadores que creen que el fuego del cual ellos hablaban, escúchenme, si ellos para construir la torre, dice que supuestamente que ese molino pasaba 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas encendido para hacer el ladrillo. Yo no he visto material más duro que el ladrillo. La verdad, ese por encima se ve, este te corta, si le pasa el dedo así, una astillita así, una gran herida profunda. Algo bien consolidado, algo bien fermentado, algo sólido. ¿Y nosotros qué somos? Somos la piedra, la roca donde Cristo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Edificó la iglesia. Dios no puede edificar la iglesia con gente que no entiende de qué tipo de reino es.
Yo soy algo sólido, algo formado, capacitado para soportar. Yo me imagino, pobrecito, el ladrillo que ponían abajo. ¿Cómo es que esa estructura iba a aguantar? ¿De qué hicieron la torre? ¿Ah? Se cree que el edificio el más grande que hay es el Califa, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Dónde está? Dubái. ¿Cuántos pisos? 100 y algo. El de Estados Unidos, el más grande, el que está en Chicago, ¿va? El más grande, ¿cómo se llama? Empire State, algo así. Unos cuantos pisos, pero estos tipos llevaron uno con puro ladrillo. Ay, no estaban bien de la cabeza. Estaban bien de la cabeza, pero no estaban bien de la cabeza. Porque aunque estaban haciendo algo hermoso, estaban haciendo algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Pero yo quiero que usted entienda la unidad de la cual la Biblia nos está hablando. Dice que no desistieron. Dice, y se dijeron unos a otros, vamos. Nadie dijo, vayan, vamos. Es lo que habla la unidad. Cuando hay en unidad en ti, no dice, no, el pastor que haga, no, dice, vamos a hacer junto con el pastor. Hay un lenguaje diferente, hay un lenguaje de unidad. Ese es el lenguaje del espíritu, el lenguaje del amor, el lenguaje de la igualdad. Y se dijeron unos a otros, vamos y cosamos el ladrillo con fuego. Dice, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. De por sí la piedra es buena, fuerte, pero dijeron que el ladrillo era mucho mejor, el ladrillo cocido. Dice, y el asfalto en lugar de la mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos, ¿qué cosa? Dos cosas, una ciudad y una torre. En pocas palabras, lo que ellos buscaban era tener un reino donde se pudiese decir de ellos, alguien nos gobierna, esta es nuestra ciudad, este es nuestro reino. Y algo que con lo cual el mundo siempre busca empatizar, o siempre le gusta sobresalir en algo. Por ejemplo, ¿en qué sobresale Estados Unidos? En las armas. ¿En qué sobresale México? Se escucha feo, en las drogas. ¿En qué sobresale Guatemala? En los más haraganes. Hace poco me enteré que ya no trabajan todo el día, solo de 6 a 11, no pueden más. ¿Desde cuándo eso es bíblico? Quisiera yo que Donald Trump mandara a traer a todos esos aplanacalles de allá, que los vaya a meter al roofing. No, mire cómo vamos. Pero queremos prosperar, pero se viven quejando que no tienen para comer. Se viven pidiendo remesa. A todos los que me están viendo, trabajen. El que no trabaja, bueno es que no coma. No le arrime mi papá. Mi papá nos golpeaba con esa palabra. Eran las 5 de la tarde y nosotros, papá, vámonos para el rancho. No, todavía falta. El sol no se ha oscurecido. Mientras tú veas, decía él, dale. Cuando ya no se vea, entonces sí. Allá en el campo hay días de luna llena. Ahí estábamos nosotros llevando agua. Que allá llevaba sol, agua y de todo. Pero es algo tan hermoso que hasta el día de hoy nos ha servido. ¿Por qué nos quieren? Nuestra generación, miren. Yo le estaba hablando estos días con un pastor de ahí de Massachusetts. Estábamos hablando y yo le digo, cuando yo vine por ahí en el 14, en el 12, en el 10, la gente, el tipo de gente que salía de Guatemala salía con carácter. ¿Qué era lo que nos disponíamos? Venir a trabajar 3 años. Nos decíamos, si tengo que doblar turnos, 2 trabajos. Escuchábamos que la gente, no, aquel hizo plata rápido porque 2 trabajos tiene. Uno decía, no, cuando yo llegue voy a agarrar 3 y voy a comer pura maruchan. 3 años y me regreso a mis estudios. Yo por eso vine 3 años y a estudiar y a regresar. Pero veníamos con esa mentalidad. Pero los que vienen ahora,
Pero la generación de ahora no han trabajado ni un solo día y ya quieren que les den papeles. ¿Cómo te crees que le van a dar papeles así? Yo llevo 5 años peleando por papeles y que les hemos dado. Y aún así dicen, no, le falta, trabaja más. Ingratos, digo yo. Hay gente que son muy bíblicas y dicen, no, es que la Biblia dice que las herencias del impío están preparadas para el justo. ¿Ha escuchado eso usted? Cuando la Biblia está hablando de Armagedón. Como dijo el pastor Cristo Yacalome, un verdadero cristiano, ¿por qué voy a estar esperando yo por cosas de otro, por cosas usadas? ¿Y qué hay de las mías? ¿Acaso Dios no tendrá para mí? ¿Acaso Dios tiene que dejar pobre a otro para enriquecerme a mí? El enfoque es la mentalidad. Mientras más prospere usted, más prospero yo. Si caminamos en unidad, imagínate que un día puedas, que tú tengas necesidad de lo que yo te pueda suplir, y que un día yo tenga necesidad de lo que solo tú me puedes suplir, y camináramos con igualdad, el mundo cambiaría. Pero siempre estamos esperando que Dios humille a los demás y nos levante a nosotros. ¡Qué hipocresía! Siempre queremos que Dios nos dé más para humillar a los demás. ¿Cómo Dios nos va a dar de esa manera? Iglesia, necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Dios te va a dar a ti en abundancia cuando tú hayas entendido su reino y quién eres en su reino. Allí todo cambia. Ahí todo cambia. Y Él está diciendo, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Yo me pregunto, ¿habrán pensado ellos, ¿y quién nos va a gobernar? ¿Y qué nombre vamos a poner arriba de la torre? ¿Y a quién le vamos a dar el mérito? ¿Y el que nos dirige de la obra cuánto va a ganar? ¿Va a ganar más? ¿Va a ganar menos? Todo eso no estaba ahí. ¿Por qué? Porque ellos no estaban por ganancia, estaban por amor a una ciudad, por amor a tener un nombre. Por amor a un título, por amor para que cuando ellos digan, si un día fuésemos esparcidos, que la torre nos identifique. En pocas palabras, ellos querían dirección, querían algo que gobernara por encima de ellos, algo que nadie más pudiera gobernar. Ahora ellos estaban ¿qué? Edificando una torre. Y nosotros tenemos nuestra torre. Nosotros tenemos nuestra torre. Trump tiene su torre. Nosotros tenemos una. La de nosotros es mucho más grande. ¿Qué dice Cantares? Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. ¿Qué sigue? Y levantado será. A Él correrá el justo y será levantado. Dice, mire, y está diciendo, y descendió Jehová para ver la ciudad. Eso me da a entender a mí. Y la torre, eso me da a mí que ya habían avanzado demasiado, como para que Dios mismo haya dicho, descendamos y hagamos algo en contra de estos locos. Que aunque están locos, están logrando algo que la iglesia de Jesucristo, imagínate, no puede lograr ahora. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje.
y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. 3 dimensiones de unidad. Yo quiero que usted la vea. Número 1, dice: no van a desistir de qué, de lo que han pensado. La primera unidad se ejecuta en el pensamiento. Cuando tú pienses, escuche, diferente. Cuando tus pensamientos sean: yo vengo para aportar, no para recibir. Yo vengo para dar y no para quitar. Yo vengo para proveer y no para robar. Yo vengo para servir y no para ser servido. Eso fue lo que dijo Cristo. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino vino. Y le dijo a Pedro: no creas, Pedro, que tú vas a ser diferente que yo. No creas que solo por ser el apóstol te van a dar un mérito grande. Vuélvete servidor de todos. A donde quiera que te toque servir, hazlo. Pedro, confirma a tus hermanos. Pedro, confirma a tus hermanos. Los más grandes cuiden de los más pequeños. Imagínate que todos los que ya llevábamos años nos centráramos en edificar a los más pequeños, en consolidar a los más pequeños, enseñarles la palabra a los más pequeños, en invitar a una carne asada a los más pequeños para hablarles de la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo: el pueblo es uno. Ahí no había nadie diferente, nadie caminaba con otro tipo de mentalidad. Ahora yo siempre me pregunto: ¿quién los lideraba a ellos? ¿Quién los lideraba a ellos para hacer lo que hacían con tanto amor, con tanta pasión, solo por ver una torre de ladrillo, una ciudad? ¿Quién? Edificaron la ciudad, estaba la ciudad, luego ¡pum!, la torre. ¿Quién? Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, dijo, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Número 1, lo pensaron. Número 2, el lenguaje. Si la iglesia de Jesucristo toda pensara de la misma manera que piensa Cristo, ¿cómo piensa Cristo? Si toda la gente hablara lo que Cristo habla, ¿cómo estuviera la iglesia? Y si toda la gente obrara como obró Cristo, ¿cómo estuviéramos? Tuviéramos una iglesia imparable. Ahorita somos, pero estamos cabeceando muchas veces. Fuéramos lo más poderoso. Fuéramos lo más poderoso, lo más grande que haya en la sociedad. A todos los indigentes que nosotros vemos en la calle, nosotros los alimentaríamos. Estos días me llevaron a una familia, nosotros llevamos una ofrenda, estábamos ahí, y mi corazón se partió al ver mujer viuda. Y yo digo: si todos los hermanos pensaran diferente. Pero aquí es donde Satanás trabaja y trata de meterle a la gente otro tipo de mentalidad, y se ponen dizque a justificar y a pensar mal de sus hermanos. Oh, el pastor tanto que tiene, seguramente ya empezó como los demás a robarse las ofrendas, cuando públicamente les he dicho yo que no tomo ni un centavo de lo que entra a esta casa. Pregúntenle a los hermanos, ahí están los hermanos que ministran. Y uno se siente tan feo. Yo dijera: pero ni el mundo me juzga así. Y los mismos de mi iglesia, los cuales yo a veces me desvelo, aguanto hambre, por traerles una palabra del Espíritu Santo, por ministrarles lo que Dios me mandó a hacer. Pero no, mi hermano, no te sientas mal. Solo quiero ayudarte a que cambies tu manera de pensar, porque si te quedas así, no vas a llegar a ningún lado. Cuando cambias tu mentalidad, entonces Dios te va a abrir la mente y el corazón, y todo va a cambiar. Todo cambia.
Cuando cambia tu manera de pensar. Ahora, ese es el enfoque, pero según en lo que nosotros estemos enfocados, es lo que vamos a pensar todo el tiempo. Es el enfoque. ¿Sabe cuál es lo más triste a veces? Y así le gusta al enemigo tener a la iglesia, que el que critica es el que menos da. Porque quiere meterte una mentalidad de escasez, de miseria. Porque solo el que dé generosamente cosechará generosamente. Sí, yo cambié mi mentalidad. Por eso cuando doy, yo doy. No doy lo que me sobra, doy a veces lo más valioso que tengo. Y tú crees que yo no voy a cosechar. Y tú crees que yo tengo necesidad de andarte robando para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Tu enfoque, mi hermano. Un día Dios te va a llamar, un día Dios te va a sacar, pero necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Cristo quiere que nosotros pensemos como Él piensa, porque Él va a venir cuando su evangelio, este evangelio, ¿cuál? El evangelio del reino. Un evangelio de identidad, un evangelio de gobierno. Aún viendo todo lo que Dios hace, la gente se presta para servir a Satanás, porque está dividido en su corazón. Dice estar aquí con su cuerpo, pero sus pensamientos son otros. ¿Cómo vamos a prevalecer? Escuche, ¿cómo vamos a prevalecer? Pero podemos nosotros edificar una ciudad. Diga conmigo, edificar una ciudad, cuando nos unamos en tres ámbitos, tres áreas. Número uno, que todos pensemos igual. Número dos, que todos tengamos el mismo lenguaje. Cuidado, no me ande hablando mal del hermano. Allá no me ande hablando mal del hermano. Entonces, un lenguaje, hablando que bien los unos con los otros. Qué bien se ve la hermana, qué bien está sirviendo, Dios la bendiga. Y aunque esté mal, hermana, que el Señor la ayude, la fortalezca, la levante. El Señor sea su consuelo, el Señor sea su refugio, el Señor sea su provisión, el Señor sea el que te sana, el Señor sea el que te liberte, el Señor te restaure, hermana. Y no ser tan hipócritas. Cuando haya un problema entre nosotros, sea amárrese los pantalones, vaya donde el hermano, dígale al hermano. Ya una vez habló con el hermano, no lo sepa Juanita ni Chanchita. Cíñase los lomos con la verdad. Si usted tiene algo con el pastor, venga, yo estoy aquí cerca ya. Todos los días puedo estar aquí. Venga y hablemos. Oh, el pastor me cae mal cómo se viste. Ay. Ven, hay que orar por ti y sacarte este demonio. No es otra cosa. Tres áreas de la unidad: pensado, hablado, y dijo, ellos no desistirán de hacer su obra. Pues yo digo, iglesia, no nos podemos nosotros retroceder de aquello que hayamos decidido. ¿Cómo vamos a retroceder? Ay, hermano, pero ¿y por qué aquel ya se retiró? Y solo porque él se retiró, tú vas a ser el siguiente también, el otro cobarde. Cuando yo camino una palabra, no importa quién me abandone, si Cristo está conmigo, yo lo voy a lograr. Ya ves, una mentalidad diferente. Una vez yo dije, no lo voy a decir. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 al verso 13. Ahora sí, nos vamos a llenar del fuego. Hay gente que el fuego es un misterio que va a venir de afuera, hermano Nicolás. El misterio del fuego y la unción del fuego es algo que se produce adentro. Es una pasión ferviente. Jeremías dijo, traté de controlarlo, traté de apagarlo, pero no pude. No pude, por más que quería ya dejarlo todo. No pude, dijo Jeremías. Jeremías se cuestionó igual como yo. Estoy poniendo a toda mi familia en boca de la gente.
Estoy poniendo a mis hijos a que sean espectáculo de la gente. Estoy poniendo a mis hijos al frente de la gente para que el día de mañana me los critiquen, me los golpeen, me los zarandeen. Pero todo porque por un fuego. ¿Usted cree que yo no pensé todo en eso, meterme al pastorado? ¿Y usted cree que tengo miedo? Yo sé qué clase de hijo voy a tener. Usted esté tranquilo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué es un metal? Bueno, las vigas que van ahí. Un címbalo que retiñe. Joshua, pegámele al plato, solo al plato. No, pero dámele compasión, hijo, por Dios. Qué de hermoso se escuchó eso. ¿Qué sintió usted? ¿Ah? ¿Le dieron ganas de levantar sus manos? ¿Ah? Dámele otro, tal vez así ellos entienden. Qué feo eso, hermano. Qué feo. Así de feo es un cristiano que no tenga amor. Ay, ni para qué de ese ejemplo va. Si yo hablase lenguas humanas, no, pero somos la gente que brinca, que zapatea. No tiene amor. Y angélica, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Le ha dado usted con un martillo al metal? Con los que andamos clavando láminas. Cuando le dice, se la calambra a uno aquí, le duele a uno aquí el oído. Qué feo. Y dice, así viene a ser esa persona. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los hombres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, uy, esto está fuerte, y no tengo amor. No todo el que da por amor. A veces le encanta que lo reconozcan delante de los demás. Ay, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora la gente lo hace por los views en Facebook. Sí, para que me vean. Dice, el amor, y vamos a descifrar el amor. El amor es ¿qué? Sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ay, Padre. Ay, pastor, hablaron mal de mí. ¿Y por qué no los perdona? Viera lo que dijo ese hermano de mí. Perdónelo. Ore por él. Bendígalo. Que Dios le dé sabiduría. Que Dios le dé favor. Que Dios le dé entendimiento. A lo mejor Dios permitió que hablara mal de usted para que usted se diera cuenta, para que usted orara por él, porque nadie más quiere orar por él. ¿Entendió lo que le dije? No, pero usted cree que todo es pleito. No, pastor, yo estoy listo. Doble sus rodillas por esa gente, mi hermano. Mire, orar por esa gente obtiene un beneficio. ¿Quiere que le diga qué beneficio es? Cuando la gente te critica y habla mal de ti injustamente, Jesucristo dijo dichoso. ¿Usted sabe qué es la palabra dichoso? Alguien bienaventurado. ¿Quién es alguien bienaventurado? Alguien con privilegios. ¿Quién es alguien con privilegios? Alguien que se acerca y pide y le dan. Ahí lo voy a dejar porque... Ahora, el amor nunca deja de ser. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahí está hablando del control de la lengua. Cuidado cuando hable mal del hermano. Mas cuando venga lo perfecto, entonces, que es en parte, se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero ahora
cambio de mentalidad. ¿Qué estaba diciendo? Cambio de mentalidad. Por eso le di la enseñanza de mi familia. Un cambio de mentalidad. Y Pablo fue el que dijo: deben ustedes, iglesia, de codiciar, dice, la leche no adulterada. Pero él dijo: triste la iglesia que se conforma con las viandas. ¿Usted sabe cuál es la vianda? Los desechos. Ay, no, el pastor tanto ya lleva rato ya hablando solo de los chismosos, los chismosos. Si usted se siente mal es porque tiene que ver con usted. Porque si está predicando el pastor y que los chismosos, pero usted no es chismoso, usted va a decir: oh, qué duro le están dando a los chismosos. Pero no se va a sentir culpable. Pero la misma culpabilidad es que uno y Dios saben lo que ha dicho, lo que ha hecho y lo que ha hablado y lo que ha obrado. Uno sabe. Yo sé lo que hablé ayer. Ay, eso está fuerte. Cuando era niño hablaba como niño, dice, pensaba como niño. ¿Sí vio? 3 áreas. ¿Qué hacía? Pensaba y hablaba. Cuando yo era niño, vuelve a decir, su actuación era como un niño. En pocas palabras, pensaba como un niño, hablaba como un niño. Pastor, ¿cómo habla un niño? Usted ve a gente que siempre se está quejando. Gente que siempre se está quejando. Puro niño. Ay, no, migración nos está sirviendo cuando el Señor dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Ay, no voy a tener el lonche cuando Dios dice: busca primeramente el reino de los cielos, su justicia y su verdad, y todo lo demás yo te lo voy a añadir. Yo no sé, yo descanso en eso. Él nos lo va a añadir. Entonces lo que es en parte, dice, se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, dice, veremos cara a cara este evangelio. Hay gente que, mira, hay gente que el pastor predicó y enseñó y sale diciendo: ¿Y de qué realmente hablaría el pastor? Y que no entendí nada. Y estuvo aquí y no entendió el mensaje. Hay mucha gente que sale así como vino, no se edificó. Y fue un domingo más, fue un día más en la casa de Dios, pero no tomó la esencia del mensaje. Juzgaba como niño. Cuando era niño hablaba como niño. Dice, ya me imagino en su casa cómo hablaría Pablo. Imagínense, con eso de que arrastraba a los evangélicos. Ese Pablo le daban cincho. Yo me imagino que Pablo, tan docto que era de la ley, yo me imagino que ese era abusivo. Sí, porque todo el que se vuelve un docto de la ley es un abusivo. Por eso usan la palabra a su favor, a su conveniencia. Ahora dice, vemos por un espejo, pero más ahora dice, ahora, y mire todo lo que pasa. Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se va a acabar. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en ¿qué cosa? Yo quiero algo por lo que nos debe de conocer el mundo. Mire, y ahora permanece en ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. Son las 3 cualidades de este reino. Que la gente de fe, ¿dónde está? En la iglesia. Pero en la iglesia encuentran aquellos que dicen, ay, no saber cómo me va a ir a mí. No sé qué va a ser de mí. Imagínense. De seguro voy a caer. Ay, si me deportan, mamá, ya voy a llegar con usted, imagínate.
Aunque ese sea el deseo del enemigo, el mío no. Y si fuese así, aún así, llegando donde tenga que llegar, lo mío va a ser seguir predicando la palabra. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. En estos tres, pero el mayor de ellos, sea el sello de la iglesia, lo que identifica la iglesia, debería ser ¿qué cosa? El amor. Y vimos las áreas del amor. No tengo tiempo para enseñarlo, y el domingo tampoco me toca a mí. El amor no juzga. El amor no siente envidia. Cuando su hermano esté prosperando, métale 2 rodillas, unas 2 horas de oración para mi hermano. Señor, yo veo que tú le estás dando, dale más, pero dale sabiduría para que pueda ministrar todo lo que tú le estás concediendo. Porque yo siempre soy de los que camino. Si es hermano, imagínense, yo oro que Dios le dé pronto una peluquería a mano David. Así ya no vamos a ir en otro lado. Tenemos propio peluquero en casa de oración. Hombre muy bueno para el pelo. El primero va a ser de gratis, el día de la inauguración del salón. Pues imagínate. Yardero, no buscamos otro. Hermano Eleno corta yarda. Míralo, míralo ahí. Se ve puro Terminator. Mis amados, quiero terminar con esto. Póngase de pie. Aprenda a amar. Aprenda a amar. A veces amar es doloroso. A veces el amar es doloroso, pero aprenda a amar. Hágalo correctamente. Aprenda a amar.